Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de Asufin sobre trucos y claves para mejorar el resultado de tu declaración de la renta. Bienvenidos a todos los que os habéis registrado, que habéis sido muchos, y a todos los que os estáis conectando, que ya vemos cómo vais entrando. Sabemos que es un tema muy interesante que suscita mucho interés y que os va a resultar muy útil toda la ponencia que haga Jaime Codón, que ahora le voy a dar paso, pero antes de ello vamos a dejar un minutillo para que os vayáis conectando y mientras os explico el funcionamiento de los webinars. Muchos ya no es el primer webinar de Asofinal al que acudís, así que seguro que ya sabéis cómo funcionan, pero para los que sois nuevos os lo recuerdo. Al final de la presentación de Jaime en este caso va a haber un apartado de preguntas y respuestas en el que vamos a resolver en directo todas vuestras dudas. Para ello, para que no se nos quede ninguna duda en el tintero, ninguna pregunta sin responder, sí que os vamos a pedir que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que encontráis aquí debajo de vuestras pantallas. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic en él y allí nos podéis dejar vuestra pregunta. Lo hacemos así porque en el chat mi compañera Celia que está por detrás va a ir poniendo también información de interés, enlaces que os puedan resultar útiles, entonces allí las preguntas se nos pueden quedar alguna perdida. Para no hacerlo y para responder absolutamente a todas vuestras dudas, sí que os pedimos que lo hagáis en el menú de preguntas y respuestas como comentaba. No me voy a enrollar más y voy a dar paso ya a Jaime, ¿no? Que es la persona que realmente nos va a hacer hoy la presentación y nos va a dar toda la información útil. Bienvenido, Jaime, muchísimas gracias. Hola Clara, buenos días. Gracias por contar conmigo otra vez. Sin más, si podemos empezar a hacer la presentación, voy a cargar primero unas pequeñas diapositivas y ahora mismo empezamos. Creo que se me ve, Clara, simplemente para dejarlo todo ok. ¿Se me ve, Sí, verdad? Vale, te ves, si perfecto. le puedes dar a presentar para que se vea en grande, perfecto. A presentar, A ver, a ver si lo tengo. ¿No sí, se me ve presentación grande con ahora? diapositivas, ahí. Si no podemos, lo vemos así, pero si le das a presentación con diapositivas, que está justo arriba, Sí, arriba un pelín más a la derecha. inicio, insertar, dibujar, transacciones. Presentación con diapositivas. Aquí, Ahí, perfecto, vale, ahí, perfecto. perfecto. Ahí ya lo vemos perfecto. Pues muchas gracias, Clara, por la ayuda a estos problemas técnicos de Nada, a última ti. hora. Ya os Y, dejo con Jaime, mil gracias. y sin más, vamos a proceder a explicar un poco, pues, trucos, consejos y claves para la presentación de la renta en estos ejercicios 24 y 25 que vienen a continuación. Mi idea inicial era hacerlo en dos bloques, esta presentación de la renta. Por un lado, unas consideraciones prácticas de este ejercicio que todavía tenemos en vigor 2024 y luego, posteriormente, pues hablaros un poco de las novedades fiscales que se avecinan para 2025 respecto a todas las novedades que ha habido. ¿Qué pasa? Que ha habido nuevas circunstancias y nuevos cambios legislativos de última hora que también me gustaría introducir y que no teníamos planeados en un principio, como son todas las ayudas de alivio fiscal para afectados de la DANA, etcétera, etcétera, y nuevas medidas que se han realizado. Dicho esto, para empezar con mi presentación, deciros que ya es el segundo o tercero, ya no recuerdo, webinar respecto a la renta que hemos ido haciendo año por año para intentar ayudar a todos los socios de Asufin a optimizar una reclamación de la renta y siempre nos encontramos con una misma circunstancia, una misma situación. Y es el hecho de que como los presupuestos del Estado llevan sin aprobarse más de 2 años, se van prorrogando, digamos, los últimos en vigor, que fueron los del 22, si no recuerdo mal. Esto se produce, pues muchas veces, antiguamente había unas mayorías parlamentarias más amplias y el partido de gobierno generalmente o tenía mayoría absoluta o tenía una comodidad parlamentaria que le permitía aprobar los presupuestos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy cada vez las mayorías son más exiguas y se hace necesario pactar con otras coaliciones y cada uno tiene distintos intereses y perspectivas respecto a estos presupuestos. Si nos fijamos, los presupuestos del Estado es la partida, o mejor dicho, es la actividad administrativa más grande que lleva el Ejecutivo en función a su cargo, debido a la complejidad y magnitud que tienen este tipo de presupuestos. De hecho, si os acordáis antiguamente, cuando los ministros de Economía, como en la época de Solbes, llevaban los presupuestos al Congreso, lo llevaban
en carros de supermercado, porque efectivamente eran tantos las partidas y asesinaciones que era imposible llevarlos en una pequeña maleta, tal. Luego ya pasó el posterior pincho que los siguientes ministros de Economía trajeron a colación. Y finalmente, pues nos encontramos ahora, pues que como hay tantas partidas, pues siempre hay discrepancias. De hecho, ahora para los próximos presupuestos de este año parece ser que tampoco se van a aprobar por discrepancias con uno de los partidos y por lo tanto imagino que se prorrogarán. Dicho esto, el Estado, como no puede ser de otra manera, vive de los impuestos y tiene otras medidas para aprobar novedades fiscales tal y como se ha hecho, bien sea a través de Real Decreto Ley, decretos leyes, decretos legislativos que permiten en cada área en concreta pues hacer esas modificaciones. Y así se ha hecho. Todos los años siempre recuerdo la misma frase de Benjamin Franklin y es que aunque tengamos los presupuestos prorrogados, eso no quiere decir que no vayamos a tener nuevos tipos impositivos, sino a reformas fiscales, porque, como él decía, siempre había dos cosas ciertas en la vida. Una es que nos vamos a morir y la otra es que siempre pagaremos impuestos. Así las cosas, tenemos muchas novedades a este respecto que se han ido desarrollando en los distintos apartados de cada ministerio y por lo tanto vamos a comentarlas un poco. Eh, para empezar, sí que me gustaría hablar directamente de las novedades fiscales que se han realizado a raíz de los desastres acaecidos en la Comunidad Valenciana por el temporal, por la Dana, que se produjo a finales de octubre. Esto ha hecho que se hayan articulado una serie de medidas extraordinarias en un tiempo bastante rápido, un tiempo récord iba a decir, y entre ellas se incluyen numerosas medidas fiscales, ¿de acuerdo? Entonces sí que me gustaría comentarlas un poco por si hay alguien de vosotros o conocéis algún afectado para que sepa un poco pues las ayudas que se van a dar. Principalmente, primero hay una serie de medidas que más que ayudas realmente son indemnizaciones, pero bueno, luego os explicaré la diferencia entre el tratamiento de una y otra fiscalmente, que son medidas para apoyo de los desastres, a los afectados de los desastres naturales. Entre ellos, primero hay ayudas a los hogares, que son ayudas económicas, las cuales se dividen en tres. Primero, las personas que hayan sufrido daños personales propios, es decir, que tengan una incapacidad permanente o parcial. Se ha aprobado un paquete de ayudas de hasta 72.500 euros directamente para abonar al damnificado. Asimismo, hay una horquilla de entre 20.000 euros y 60.000 euros para la reparación o reconstrucción de las viviendas que hayan sido afectadas por la Dana. Y por último, para lo que es el contingente de la vivienda, los electrodomésticos, etcétera, existe un paquete de hasta 10.300 euros de ayudas. Luego, aparte, obviamente, está el tema de los vehículos, que como ya sabéis, al igual que el tema de los electrodomésticos, se gestiona vía el Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros, como sabéis, digamos, un organismo que todas las aseguradoras aportan una parte del dinero de las primas de seguros, más otra aportación estatal, que hace frente a todos estos tipos de catástrofes extraordinarias. En este caso, en el caso de los vehículos, y luego veremos un poco más al detalle el tema de los eléctricos, existen una serie de ayudas ya programadas y van a ser, digamos, igual que si tienes un siniestro no previsto por una dana, sino una caída de un aerolito o una cosa extraña, un poste eléctrico o algo así, que es indemnizarte por el valor venal del vehículo justo antes del evento. Es decir, pues a fecha 1 de octubre, un mes antes del evento, el vehículo tenía un valor venal X y ese es el que se va a aplicar. Y asimismo va a haber excepciones tributarias respecto a la tramitación de otros vehículos que se han tenido que achatarrar o dar de baja. Hay una serie de tasas municipales por dar de baja que esas efectivamente se desaparecen. Luego, aparte de ese tipo de ayudas económicas directas, va a haber también un incremento durante 3 meses a los beneficiarios de la renta del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital ahora mismo, si tienes hijos a tu cargo y son una pareja, estaba en unos 1.006 euros al mes. Esto lo van a ampliar un 15%, por lo tanto, subirá ligeramente estas ayudas de ingreso mínimo vital. Y por último, también han planteado ayudas directas tanto para las empresas como para los autónomos, que van desde 10.000 hasta 150.000 euros para empresas y ayudas específicas para los autónomos. Y luego, por último, para los trabajadores de cuenta ajena, existen una serie de nuevos beneficios laborales que se van a ir articulando bien a través de una línea de avales, una línea de incapacidad temporal extraordinaria, en este caso para los autónomos cuyo negocio haya visto afectado o cerrado por la Dana, y por último una serie de exoneraciones para las empresas que estén en ERTE. Esto, si os fijáis, es un poco parecido a lo que se hizo en el paquete de ayudas en medidas extraordinarias
del COVID, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, una de las mayores ayudas que vamos a recibir, o mejor dicho, una de las facultades que tenemos a nuestra disposición, es la moratoria hipotecaria. A todos aquellos que estén afectados por este desastre natural van a tener derecho a solicitar a su entidad de crédito una moratoria hipotecaria. ¿En qué consiste esto? Pues va a consistir seguramente, digo seguramente porque esto luego al final va a tener que ser negociado individualmente. Y me explico por qué. O sea, porque realmente el Estado como tal no puede interferir en un contrato privado, que puede ser un contrato entre un banco y un particular, pero sí que puede hacer una serie de recomendaciones. De hecho, las entidades de crédito, en este caso los bancos y las cajas, se ven, vamos, son partidarias de acceder a este tipo de ayudas y moratorias, pero lo harán negociando individualmente y han puesto como requisito que sean para las primeras viviendas o domicilio habitual afectado por la DANA. Es decir, para segundas viviendas o residencias ahí no habrá este tipo de moratorias hipotecarias. La duración no se sabe, pero se está estimando que va a ser los plazos para este tipo de ayudas, moratorias, etcétera, van a oscilar entre los 3 y los 6 meses. Como hemos visto, por ejemplo, el mínimo vital está aprobado 3 meses. Creemos que esto va a estar en torno a 3 o 6 meses, porque luego ya lo veremos después con las ayudas fiscales, son los plazos que el gobierno está manejando. Señalar que la entidad se puede negar y que si se niega, por las razones que sean, lo único que nos queda es buscar la mediación de organismos supervisores, como puede ser el Banco de España o con el propio servicio de atención al cliente a la entidad, pero que no es algo que sea obligatorio. Dicho esto, se presume la buena fe y parece ser que las entidades están por la labor o bien de eso o bien de hacer una cadencia. Una cadencia de los intereses significa que solo pagas el interés de la hipoteca. La hipoteca, por ejemplo, tienes una cuota de 500 euros, de los cuales 375 son amortización y los otros restantes van a pago de intereses. Pues te pueden dejar durante 1 o 2 años con solo el pago de intereses hasta que recuperes lo que es el trámite vamos, el normal devenir de tu vida después de todo este desastre. Esto es un poco las ayudas hipotecarias. Y respecto a la declaración de la renta, las medidas fiscales que se van a implementar o que se están implementando ya más relevantes, y con este término la primera parte, que es lo de la DANA, son primero, ya sabéis que las comunidades autónomas tienen un techo de gasto. Eso fue aprobado ya desde la crisis de 2008 en adelante. Se nos exigió desde Bruselas que tuviésemos controlado el gasto público de las comunidades autónomas. A Valencia se le ha permitido, a la Comunidad Valenciana se le ha permitido en este caso utilizar los recursos financieros sin límite y sin miedo al déficit o al techo de gasto para la reconstrucción, etcétera, etcétera, y todo este problema. Por otro lado, y esto es quizá lo que más nos interesa, se han practicado una serie de excepciones tributarias, tanto para impuestos como el IBI, es decir, que todos los inmuebles que estén dañados por razón de la DANA en las zonas afectadas, este año no van a tener que pagar el correspondiente IBI. Imagino que hay algunos ayuntamientos donde ya se ha liquidado y se hará extensible al siguiente año. De todas formas, esto está todavía obviamente por ver. Lo que sí que va a haber seguro es también una reducción para el IAE, que es el impuesto a actividades económicas, a las empresas afectadas o que hayan tenido merma de producción por este temporal. Y por último, eso ya lo hemos comentado, todo lo que es tasas de tráfico, de vehículos destruidos, etcétera, etcétera, están exonerados de su pago. Y luego, respecto a las rentas, las rentas tanto del trabajo como del ahorro, que están medidas en el IRPF, ha habido una serie de exoneraciones de tributos, como hemos dicho. Pero es que también va a haber un pago aplazado, fraccionado de IRPF para los contribuyentes de las zonas afectadas. Como sabéis, la gente puede pagar la renta de una sola vez o fraccionada en dos partes. En este caso, cuando lo fraccionas, el 40% de lo que toca pagar de la declaración del ejercicio en curso se cobra en noviembre. Normalmente en fecha 5 de noviembre. Pues bien, aquí se ha dado orden la agencia tributaria a todas las entidades de crédito, los bancos, que son los que se encargan de cobrar esto, que aplazasen este pago, ¿de acuerdo? Entonces, este pago en principio está aplazado y va a estar aplazado 3 meses, hasta el 5 de febrero de 2025. Y al parecer se ha hecho de manera automática. No obstante, si alguna persona de ahí tiene una duda, lo que se está diciendo es que se ponga en contacto con la agencia tributaria, más que nada para que no haya ulteriores problemas. Este pago fraccionado
solo afecta obviamente a quien lo ha fraccionado. Es decir, el que lo ha pagado todo de una vez no puede beneficiarse de esta medida fiscal de alivio para los afectados. Por ello, con eso, pues se han hecho una serie de paquetes de ayudas que también están en complemento con la Comunidad Valenciana y otras entidades, las cuales son de carácter privado, que no son objeto hoy de esta ponencia, pero que bueno, que sepáis que están a disposición de todos los afectados. Y por esto ya terminamos lo que es el tema, digamos, de medidas extraordinarias y pasamos a las novedades que hay para el ejercicio 2025 y unas consideraciones prácticas previas para este ejercicio en curso de 2024 que os voy a comentar ahora mismo. Bueno, ya sabéis que las principales novedades que se hicieron para este ejercicio venían con las deducciones practicadas para los alquileres de vivienda. Antiguamente había unos tipos establecidos y en función de la característica de alquiler se aplicaban uno u otro. Todo eso cambió este año en curso, en el cual se aplican una serie de reducciones fiscales que son del 90%, 70, 60 o 50, según las circunstancias que ahora os voy a comentar. Sí que es importante, llegados a este punto, que no es lo mismo una reducción que una deducción. Quiero decir que la reducción, para el que no lo sepa, de un impuesto, consiste en que sobre la base imponible, es decir, pongamos que has alquilado por 1.000 euros, por poner un número redondo, tu inmueble durante un año, son 12.000 euros, esa es la base imponible. Pues sobre esa base imponible tienes reducciones del hasta el 90% del importe de esta base imponible para los que son alquileres de viviendas. Pero ahora os voy a comentar cómo funciona esto, porque ya sabéis que, por ejemplo, antes otra de las cosas que había era deducción en la cuota. Esto va sobre la cuota y esto va sobre la base imponible. Esto es importante porque si te reduces, y lo quiero resaltar, un 90% de la base imponible, realmente prácticamente es como decir que está plenamente bonificado todo el alquiler de vivienda. Pero claro, tiene un truco y el truco no es otro que intentar por parte del legislador adecuar las medidas que ha hecho a partir del 2023 de la Ley de Acceso a la Vivienda de 26 de mayo, en la cual se establece una nueva serie de zonas que se llaman zonas tensionadas y entonces el legislador lo que ha querido hacer es desarrollar estas zonas tensionadas con, digámoslo así, ayudas fiscales para impulsarlo. ¿Por qué? Porque aquí resulta que cada comunidad autónoma es la encargada de señalar qué zona es. Bueno, una zona tensionada, lo primero es una zona donde los alquileres están imposibles, para entendernos. Sobre todo pasa pues, en zonas de centro, Madrid, Barcelona, grandes ciudades, o zonas costeras donde se hace imposible, como por ejemplo Ibiza, donde se hace imposible para un trabajador prácticamente afrontar un alquiler, ni siquiera de manera compartida. Entonces, el Estado lo que ha hecho a través del legislador es decir que cada comunidad autónoma se encargue de señalar cuáles son las zonas tensionadas y a partir de ahí aplicar estas reducciones fiscales. Las zonas tensionadas, el problema que hay es que muchas comunidades están demorándose en decir que es zona tensionada, que no es zona tensionada. Por lo tanto, hay una cierta inseguridad jurídica a ese respecto. Hay algunas comunidades como Cataluña que están más avanzadas y otras que ni siquiera han empezado a legislar sobre este tema, como en el caso de Castilla y León. El tema está que la idea para reducir el 90% del alquiler a la vivienda es cumplir una serie de condiciones. Concretamente, la primera, como os he estado comentando, es que donde tengas el alquiler, tu vivienda sacada al alquiler, esté en una zona tensionada. Eso obviamente es vital, ¿de acuerdo? Si no es zona tensionada, estas ayudas no sirven para nada. Asimismo, tiene que ser un inquilino nuevo, es decir, tiene que ser un contrato posterior, o sea, de este año, de 2024 o en adelante. Y ya ven sea un inquilino nuevo o el mismo inquilino al que le tienes que renovar tu alquiler de contrato, le tienes que reducir en esa zona tensionada un 5% el alquiler sobre el contrato anterior, o sea, no sobre la media de la zona, que es lo que se hablaba. Es decir, si tú estás alquilando por 1.000 euros, si se lo dejas en 900, le reduces el 5% de ese alquiler, pues ya te puedes bonificar, mejor dicho, beneficiar de la reducción de hasta el 90% de la renta. Esta tiene otro tramo que es un 70% que se aplica cuando lo haces a jóvenes de entre 18 y 35 años. En ese caso, si eso se hace siempre y cuando sea en una zona ya no tensionada, pero que sí que sea una vivienda, digámoslo así, que de renta limitada, es decir, el alquiler no más caro, te puedes deducir hasta un 70%. Y luego para el resto de casos más ordinarios, o sea, ordinarios son el 50%,
y el 60% de reducción. El 60% de reducción se aplica solo si no estás en zona tensionada, pero en los 2 años previos a la firma del contrato se han hecho obras de modificación o rehabilitación energética o rehabilitación de infraestructura de la vivienda. En ese caso, te dejan bonificarte un 60% de la reducción. Y por último, el último de los casos, digamos el más ordinario, es el caso general, que es un 50% de la reducción siempre que no se cumplan las condiciones que hemos comentado anteriormente. De esta manera, lo que se intenta hacer es fomentar un alquiler más económico, sobre todo en aquellas zonas donde está más caro. Es una medida que todavía está por ver su efectividad, pero bueno, que ya se puede aplicar y para esta renta la podemos tener en consideración. Por otro lado, hay una serie de nuevas deducciones, en este caso no reducciones, deducciones, que se han establecido para este mismo ejercicio en curso, que son los planes de pensiones, como sabéis anteriormente, estaban limitados hasta 1.500 euros, un plan de pensión privado, podías deducirte sobre la base imponible un 1.500 euros. Ahora, más aparte, obviamente, las cotizaciones a la seguridad social, la aportación a la seguridad social o a tu plan, en caso de que seas autónomo, al plan RETA o al plan alternativo al RETA que haya en ese momento vigente. Pero ahora han subido ese límite hasta al segundo, por decirlo así, entendernos, al segundo plan de pensiones, hasta 4.250 euros para autónomos, en este caso trabajadores autónomos. Aquí va a haber diferencias en función si estás en cuenta ajena o cuenta propia. Dicho esto, para todos los, tanto las rentas del trabajo como para los autónomos, se han aumentado las deducciones en gastos en inmuebles, como os hemos comentado antes, siempre y cuando sean para reparación y conservación, que son gastos deducibles en el mismo año de ejecución, o si son mejoras, en ese caso, cuando son mejoras, hay que amortizar según la vida útil del bien. Pongamos, por poner un ejemplo, una mejora puede ser un aire acondicionado que tiene una vida útil de 10 años y por lo tanto lo que te puedes deducir es durante esos 10 años el importe proporcional, nunca pasando del 25% del valor del bien. Por cada 8 años, por ejemplo, pues un 10% de ese importe. Ese caso es amortizar, no es deducir directamente, ¿de acuerdo? O sea que es importante. Cuando sean bienes, equipos, etcétera, hay que amortizarlos, no deducirlos. Luego también hay excepción por el trabajo en extranjero, para los días de trabajo en extranjero en el IRPF. Y además hay una serie de incrementos en la cantidad de 60 por los kilómetros recorridos y, como os decíamos, la excepción de declarar los rendimientos de trabajo en el extranjero hasta el límite de cuando empiezas a ganar más de 64.000 euros ya estás obligado. Respecto a las deducciones energéticas, em, aquí vamos a hablar tanto de eso como de vehículos eléctricos. Hay unos beneficios fiscales tanto por las mejoras energéticas, como puede ser la instalación de placas solares en tu domicilio o la adquisición de vehículos eléctricos, en el cual tienen un 15% sobre el coste del vehículo. Y aparte de eso, para lo que son propietarios de vehículos eléctricos, tienes una deducción, como hemos dicho, del 15% en IRPF sobre el valor del vehículo eléctrico, siempre y cuando este haya sido comprado desde el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre, que es el último año fiscal en curso de este año, que es el 31 de diciembre de 2024. Tiene truco, porque la base máxima que se puede deducir son 20.000 euros. Sobre esa base máxima de 20.000 euros, el incentivo que se puede alcanzar son unos 3.000 euros aproximadamente de cálculo sobre el precio. O sea que es un poco engañoso lo del 15% en ese sentido. Y luego, el precio del vehículo nunca debe superar en turismo los 54.450 euros y en furgonetas o vehículos comerciales tampoco puede superar, siempre y cuando sean de 8 a 9 plazas, los 64.130 euros de valor. Asimismo, estas subvenciones, al igual que otras, son combinables con otros planes, como el plan MOUS 3 que hay. Deducción se puede combinar también con ayudas locales o estatales que pueda haber al vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Luego, por último, en este ejercicio en curso tenemos que recordar que ha habido dos nuevos tramos en la base liquidable del ahorro. Por ejemplo, para que entendáis lo que es base liquidable del ahorro,
es el importe o el beneficio que sacas, por ejemplo, en un depósito que tengas a plazo fijo, pues ahora estaba un tipo máximo de un 26% establecido y este año ya a partir de 300.000 euros se aplica un 28% y hasta 300.000 euros en el tramo de 200 a 300.000 euros se aplica un 27% y para el resto de tramos el 26%, etcétera, etcétera. Estos son un poco, digamos, las cosas con que podemos jugar en esta declaración vigente de la renta. Luego existen una serie de nuevas deducciones que ya van a ser de aplicación al próximo año, que voy a pasar un poco a explicaros. Lo que sí que os quiero decir es que estas novedades fiscales para el 2025 están sobre todo temas impositivos que vamos a ver, están en el aire y todo será también desarrollado en función de los presupuestos generales del Estado, que por eso al inicio he incidido un poco en este tema. Sí que os quiero señalar que hay una novedad importante que os hemos dicho de la renta, que es el tipo marginal de las rentas de ahorro. También va a permitir este tipo marginal en otro tipo de rentas que no son como las de rendimiento de capital. Se está hablando de que va a haber unas subidas, pero todavía no están concretadas. Lo que sí que se sabe es que va a haber subidas impositivas en los impuestos al tabaco y a los vapeadores, que van a ser tasas específicas de vapeo y tabaco, que van a ser pues o subida de impuestos vía precio o por reciclaje, etcétera, etcétera. No sé exactamente cómo va a quedar la norma, pero bueno, van a subir. Asimismo, en cambio, va a bajar el impuesto de sociedades a aquellas microempresas o pymes no, perdón, empresas de reducida dimensión, que si no me equivoco creo que son hasta 9 trabajadores. Eso está, lo digo un poco con pinzas porque lo tendría que revisar. Esas empresas se les va a reducir los tramos del impuesto de sociedades. Y asimismo, en el caso de los autónomos, van a tener una modificación, y esto es uno de los aspectos más importantes, estamos teniendo en este ejercicio una modificación de las bases mínimas en los tramos de trabajo. Me explico, los autónomos anteriormente a esta reforma podían ellos elegir, por decir así, la base o el tramo en el que querían cotizar, independientemente de que luego tuviesen unos beneficios distintos o tal. Ellos podían elegir pagar el mínimo, incluso ganando el máximo. Ahora eso ya no se permite y lo que se ha hecho es se ha bajado los tramos más pequeños, es decir, aquellos rendimientos que son menores a 1.166 euros. Se ha reducido la base mínima para aliviar un poco la carga de estos autónomos con menores ingresos y sin embargo el resto de tramos, prácticamente el 90% de los tramos en autónomos, que es a partir realmente del cuarto tramo, que son 1.700 euros, se han subido las bases mínimas para todos los autónomos, aumentando la contribución, obviamente, de estas bases. Y luego, por último, las bases máximas permanecen igual. Por eso es curioso muchas veces que las bases máximas, que serían quizá las primeras, ¿verdad?, a reformar, siempre, o sociedades, de las grandes empresas, siempre son las últimas en reformarse y en cambio las de la clase media o autónomos medios son las que siempre se incrementan. Dicho esto, también pasa que hay autónomos que no están en regímenes alternativos al régimen de autónomos, como pueden ser mutualidades, etcétera, etcétera. En ese caso serán ellos mismos los que tengan que hacer una declaración de la previsión de sus beneficios y en función de esa previsión de beneficios pagar el tramo que corresponda. Y luego, en función de si te has pasado de ese beneficio o te has quedado corto, solicitar devolución o abono complementario. Así que realmente se ha complicado mucho, mucho, más aparte de los impuestos y cuotas de autónomos, se ha complicado mucho la facturación para autónomos, sobre todo con regímenes alternativos al RETA. Asimismo, se va a introducir, lo que pasa es que no entra este año, se cree que en vigor va a estar en 2026, la factura electrónica obligatoria para tanto para empresas, obviamente, como para profesionales y autónomos. Y asimismo se está hablando, pero reitero que eso es una novedad que todavía está en el tintero, un nuevo impuesto de sociedades y perdón, de un nuevo impuesto de donaciones. Donaciones y sucesiones, entiendo que van juntos, ¿de acuerdo? Lo que se está hablando ahora mismo es hacer una unificación del impuesto de donaciones a nivel estatal. Habida cuenta de que cada comunidad autónoma tiene discrecionalidad, hay unas que lo tienen prácticamente al 100% bonificado, como es Madrid, y otras como la Comunidad Valenciana o Cataluña, donde está bastante alto el tramo impositivo. Entonces, lo que se pretende con esto, o eso es lo que dice el legislador, es armonizar el impuesto. ¿Qué pasa? Yo tengo mis dudas, básicamente porque hay muchas comunidades autónomas que tienen su plan foral fiscal propio, es decir, Navarra o
el País Vasco, por ejemplo, tienen absoluta autonomía. Entonces, no sé yo cómo les puedes obligar, entre comillas, a establecer un tipo mínimo cuando ellos pueden hacer por la propia Constitución lo que deseen. Así las cosas, esa unificación lo que se intenta, pues al final es digamos, armonizar el impuesto y que no haya, o esa es la idea, competencia fiscal entre comunidades autónomas, aunque reitero, con el concierto vasco y el foro de Navarra es difícil que que haya este tipo de unificación a nivel estatal, bajo mi punto de vista. Por último, ya como novedades finales, existen unos pequeños consejos que se dan siempre. Esto es más asesoría fiscal que una propia ponencia, pero que sí que me gustaría dejar reflejado para ayudaros en lo que es la campaña de la renta, y es obviamente las deducciones clásicas que tenemos en la renta. Para empezar, si vuestra vivienda es posterior, mejor dicho, anterior a 2013, ya sabéis que se puede reducir hasta un 15% de lo pagado en la hipoteca, hasta un límite de 9.000, tengo la cifra exacta, 9.040 euros. A partir de 2014 ya no se puede. De todas formas, lo que sí que han ampliado, aparte de esto de vivienda habitual, son otra serie de cosas, como son las obras de eficiencia energética, que permiten deducciones que hemos hablado antes de hasta un 60%, los planes de pensiones, que ya hemos dicho que acordados que hasta 4.250 euros, siempre y cuando sean planes de pensiones, que eso no lo he dicho antes, que se me ha dejado y que lo digo ahora, planes de pensiones de empleo simplificado, que son planes para autónomos. Y luego, por último, las donaciones. Hay una deducción fijada este ejercicio de 80% para los primeros 150 euros donados a ONGs, etcétera, y un 35% para el resto de las donaciones, que si es una donación continuada durante 3 años a la misma entidad, una entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, puede llegar al 40%, pero solo el 80% solo es para los primeros 150 y luego el 35% para el resto de donaciones. Asimismo, bueno, eso no os lo he comentado antes, pero ya lo incluyo aquí. Cuando hablan de ayudas, realmente para los afectados de la DANA que se han recibido, son indemnizaciones. Y me explico por qué. La diferencia es muy sencilla. Cuando a ti te dan ayudas para, por ejemplo, una obra de eficiencia energética, como puede ser un panel solar, te bonifican, digamos, por ejemplo, te pagan el 40% de un precio, imagínate que son 10.000 euros de placas solares, y te pagan 4.000 euros, que es el 40%. Tú esos 4.000 euros los tienes que declarar en la renta, ¿de acuerdo? En el IRPF son parte, es digamos un beneficio, es un rendimiento que tiene que estar sumando a tu base imponible. En cambio, cuando es una indemnización, te pilla un coche en un paso de cebra o te dan una ayuda de estas para la dana, las indemnizaciones no tienen esa tributación porque tienen carácter de indemnización. Aunque se llamen ayudas, no tienen que cotizar o están exentas, mejor dicho, de cotizar en la base de IRPF. Y por último, lo que hemos hablado del trabajo en el extranjero, os he dicho antes que eran 64.000 euros, me he confundido, lo tenía que apuntado, pero lo digo ahora, eran 60.100 euros anuales por los ingresos obtenidos en otros países. Aparte en lo que es la vivienda, que también me he dejado, aparte de los gastos de conservación, mantenimiento, seguros, intereses hipotecarios, etcétera, te puedes deducir hasta un 3% del valor catastral por amortización. Sobre la amortización, como hemos hablado, va por ejercicios. Y luego es muy importante, sobre todo si estáis casados y uno de los cónyuges no tiene ingresos o tiene ingresos bajos barra nulos, puede optar por la declaración conjunta, que muchas veces resulta más beneficiosa, porque digamos, baja los beneficios de aquel cónyuge que sí que los tiene, y en la mayoría de ocasiones, cuando uno de los dos tiene bajos ingresos, suele ser fiscalmente más atractivo. Y luego ha habido una modificación absoluta también aparte ya hemos hablado de las rentas del ahorro, pero ahora de las inversiones y productos financieros, los cuales, pues por ejemplo, los activos que tienen más de un año, es decir, activos fijos, por decirlo así. Bueno, esto es un propósito, lo que se ha hecho es las plusvalías a largo plazo cotizan o graban menos que las plusvalías a corto plazo. Esto en teoría el objeto es para evitar un poco la especulación de comprar, vender, comprar, vender. Si tú mantienes el activo más de un año, tienes mejor indemnización que si lo mantienes menos de un año por el tema de la especulación. Lo mismo pasa con los planes de ahorro. Si tú mantienes un plan de ahorro 5 años,
los intereses que genera el plan de ahorro pasados esos 5 años están exentos de pagar impuestos. Pongamos que tienes un plan de ahorro que te ha generado 1.200 euros, sobre esos 1.200 euros tienes que tributar el 21%, pues eso ya se quita. Asimismo, se mantiene las pérdidas en inversiones. Ya sabéis cómo funciona. Cuando tenéis acciones, fondos, incluso criptomonedas, obviamente todo registrado, puedes compensarla con las ganancias de otros activos financieros. Por ejemplo, he tenido 1.000 euros de beneficio en la bolsa este año, en la bolsa, perdón, en los fondos indexados y he tenido 1.000 euros de pérdidas. Pues ahí hasta un 25% por cada ejercicio fiscal te puedes ir deduciendo y pasarlo a ejercicios futuros, es decir, nunca más de un 25%. Luego, ha aumentado el porcentaje hasta un 30% en los autónomos si trabajas desde casa, gastos de hogar, electricidad, agua, internet, y se han incluido otros gastos deducibles que antes no lo eran, como seguros de salud, formación relacionada con la actividad y cuotas de autónomos que obviamente deducen. Por último, ya sabéis que en función de cada comunidad existen unas deducciones distintas, por eso es muy importante hablar con un asesor fiscal que sea de tu propia comunidad. Madrid y Andalucía, ya sabéis, tienen unas bonificaciones, o Castilla y León, muy altas sobre patrimonio y donaciones. Bueno, sobre patrimonio tienen Andalucía y Madrid. Sobre donaciones, Andalucía, Madrid, Castilla y León. Y luego, por ejemplo, en Cataluña existen otras deducciones por nacimiento o adopción, que eso hay que consultarlo en el lugar donde residas. Esto es un poco, digamos, las novedades fiscales que hay sobre y las que van a venir este 2025, que muchas de ellas están todavía por perfilarse, como no puede ser de otra manera, hasta que no tengamos presupuestos, nada es 100% cierto. Y lo que sí que han cambiado también son los plazos de presentación. La renta del 2025, que es el ejercicio fiscal de 2024, y se realiza obviamente el año que viene, en 2025, inicia la campaña, esto es importante, el 2 de abril de 2025. A partir de esta fecha ya puedes presentar tu declaración, bien sea a través de internet, canal online. Puedes tener un programa de asistencia que se llama Le Llamamos, que es un programa de asistencia telefónica, y luego presencial, que se puede acudir con cita previa se puede a las oficinas. Obviamente, todas estas citas previas tienen un periodo que ahora os voy a comentar, que es a partir de 16 de mayo. Es decir, la campaña entra en vigor el 2 de abril, pero no puedes pedir cita previa hasta el 16 de mayo de 2025, que es cuando te atienden. Y por último, lo más importante es la fecha límite para la presentación de este año, es el 30 de junio de 2025. Eso siempre y cuando el resultado no sea ingresar. Es decir, si a ti te toca a ingresar por domiciliación bancaria, tienes una semana, presentar una semana antes, es decir, el 24 de junio de 2025 sería el último día que tendrías para presentar la renta. La presentación presencial se hace a partir del 27 de mayo de 2025 en las oficinas habilitadas, y luego, en caso de pagos, decidir fraccionar el pago del resultado a ingresar, tienes dos plazos. El primero es cuando termina la declaración de renta, esto es el 30 de junio de 2025, se te carga el primer plazo, y el segundo plazo se carga a partir del 5 de noviembre, igual que este año, del 2025, del 40% restante, que esto es lo que ahora, por ejemplo, se ha pospuesto, como hemos hablado antes con la Dana. Muy importante. Los borradores no son sacrosantos, quiero decir, hay que revisar siempre que se pueda, tenemos que revisar el borrador, porque muchas veces tienen errores, sobre todo lo más frecuente y las mayores inspecciones que son de comprobación limitada vienen dadas por temas de retenciones mal calculadas, etcétera. Por eso, o bonificaciones sobre rentas de capital mobiliario, etcétera, que están mal calculadas, eso es lo que más suele cojear, por decirlo así, en el borrador, y tenemos la obligación de revisarlo, porque que esté puesto en el borrador no quiere decir que sea cierto, y si lo tomamos por cierto y está mal el borrador, pues Hacienda nos puede sancionar. Y luego, por último, pues ya sabéis que en función de tus beneficios estarás dentro de un tramo u otro tramo impositivo, así que muchas veces se aconseja, pero esto ya sería una asesoría fiscal más personalizada, distribuir tus ingresos de una manera estratégica para evitar saltarte de un tramo. Es decir, a veces es mejor mandar una factura al año siguiente si no lo has hecho todavía,
y estás en plazo para hacerla que este año, porque a lo mejor te saltas con esa factura del tramo y entonces pagas mucho más. O sea, pero eso ya es cosa de planificación fiscal que excede las competencias de un abogado, como es mi caso. Y por último, pues buscar los productos que tienen beneficios fiscales. Pues otra vez los planes de pensiones parece que vuelven a tener beneficios fiscales. Vivienda energética, por ahí está el lugar para intentar ahorrarse un poco. Y ya sabéis que aparte de esto, la campaña de la renta tiene un asistente virtual que te informa también de posibles dudas y tal, que la verdad que funciona bastante bien para ser algo virtual, que normalmente tenemos tradición de que no vaya muy bien lo electrónico, pues te ayuda a confeccionar la renta y te puede detectar posibles errores. La verdad yo sí que lo uso y sí que lo recomiendo utilizarlo. Y por último, pues no te olvides omitir declaraciones en la renta de pues, propiedades que tengas catastrales o tal, porque todo eso al final son incorrecciones que pueden llevar a una comprobación limitada en un futuro. Por lo tanto, yo por mi parte, y habida cuenta que no hay más medidas, termino lo que es la exposición inicial y si le parece a Clara, pues cuando me diga, pues podemos pasar a responder las preguntas y todo lo que podamos que esté en nuestras manos será un placer. Ayuda. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias, Jaime. Ha sido muy interesante por los comentarios que hemos ido viendo también a todos los asistentes que están siendo muchos, está resultando muy útil. Antes de empezar con las preguntas, que ya hay bastantes, voy a compartir un segundo. Me vais a permitir que comparte la pantalla. Porque como sabéis, todas las formaciones que hacemos en Asofin, no sé si estáis viendo la pantalla, yo creo que sí. Son totalmente gratuitas. Entonces, para que sigan siendo gratuitas, para que sigamos pudiendo hacer todas estas formaciones, que la gente se apunte, que realmente os resulten útiles, os agradeceríamos que empleéis un minuto de vuestro tiempo en dejarnos una reseña positiva si os ha gustado la ponencia de Jaime o cualquier formación de las que hemos hecho, que muchos ya sabemos que repetís. Dejar la reseña es muy sencillo, tenéis dos formas de hacerlo. Por un lado, escaneando el QR que os aparece en la pantalla con el móvil y os lleva directamente a nuestro perfil en Google para que nos dejéis la reseña.